Yo una vez leí ¿Quién mató a Rosendo?, el libro de Rodolfo Walsh. Y lo leí y, aparte de gustarme, me pareció como que intuitivamente había cosas que Walsh debería saber y no dejaba escritas. No sé por qué se me ocurrió esto, pero fue así. Entonces pretendí ponerme a escarbar algunas cosas sobre esa historia que él contó ahí. Historia que aparte pasa en mi ciudad, en un bar de Avellaneda. Seguramente que por eso me interesó más. Ahí empezó una fiebre que duró varios años tratando de responder a esas dudas que me habían aparecido cuando leí el libro ¿Quién mató a Rosendo? Entonces empecé a jugar con eso de la entrevista, pero sí sé que en el camino fui encontrando útil esta cuestión de que la historia no está contada del todo y que hay cosas que están contadas que son mentiras y que hay verdades que están en personas que están no muy lejos de uno. Mi nombre es Enrique Rosagaray, vivo en el barrio de Wilde, partido de Avellaneda. Mi tarea ha sido la de formarme en el oficio del periodismo y como desprendimiento de ello me he dedicado a la investigación político-histórica y he escrito algunos libros en relación a esta temática. Algunos me han dicho alguna vez que el Riachuelo divide la capital del Gran Buenos Aires, en la zona sur. Yo anduve mucho y caminé mucho, incluso traté de entender eso. Y en realidad el Riachuelo une, no separa, porque de las dos márgenes del Riachuelo, las personas que viven en esas márgenes son personas que tienen oficios comunes, se han inundado al mismo tiempo cuando el Riachuelo creció, todos de un lado o de otro han cruzado en el botecito para cruzar de una costa a la otra. Insisto, une, no separa. El Riachuelo es un elemento fundamental. Por supuesto, las fábricas son fundamentales. Todas las personas que hemos nacido en estos lugares, desde chicos tenemos en el oído el ruido de los balancines, por ejemplo, el ruido de los talleres. Eso es el conurbano. Un tejido de personas y de historias, en el caso mío muy vinculadas al Riachuelo, por ejemplo, y con mucho hambre de laburo, de trabajo. El primer puente que se construye sobre el Riachuelo se construye en lo que hoy es el corazón de Avellaneda. El puente de Gálvez, que se llama, construido en 1791, el primer puente. Ahí se construye ese primer puente y por lo tanto, por lógica, como cosa natural, se construye ese puente y alrededor empiezan a aparecer casas. Lógico. Van a vivir cerca de un lugar más apto para el contacto con la ciudad. Entonces, así empieza a crecer esta ciudad de Avellaneda. Tal vez no sea el más hábil para responder qué es la historia, pero por lo menos a mí me parece que en primer lugar es lo que sucede ya no solo entre los hombres, sino entre los hombres que tienen poder y los que no tienen poder. Porque así se va tejiendo una historia de luchas, a veces grandes, a veces chicas, a veces tan chicas que ni nos enteramos, pero una historia de lucha
por mejorar, por avanzar, por vivir mejor. A mí me parece que la historia es eso, es tratar de capturar los esfuerzos que hacen los hombres, no solo por vivir mejor uno, sino por vivir mejor en sociedad. El conurbano es muy grande. No es lo mismo lo que mira una persona de Avellaneda Centro, de lo que ve algún hombre o alguna mujer desde Florencio Varela, desde Solano. Incluso los bordes del conurbano están bastante en contacto con el campo. Por lo tanto, su mirada también está teñida, de alguna manera, por los suburbios de los suburbios, en su contacto con el campo. Lugares todavía donde hay caballos, y aparecen algunos caballos cada tanto, carros, por supuesto. No es igual. Pero por promediar, por decir una cosa que abarque a la generalidad, me parece que, por un lado, en el caso de nuestro conurbano y de nuestra capital, por un lado hay una gran compenetración entre uno y otro porque, sobre todo, hay mucho intercambio de trabajo. Hay cientos de miles de personas del conurbano que van a trabajar a la capital todos los días. Ya ahí hay un intercambio fantástico. Pero también existe esa distancia. Insisto, en algunos más, en otros menos. No es siempre igual, pero hay un grado de distancia. Hablar desde la capital federal del conurbano es demasiado fácil y demasiado equivocado. Porque por un lado se crea esta imagen de absoluta inseguridad. No es así. Y segundo, en general, las grandes ciudades viven de sus conos urbanos, de sus alrededores, porque ahí es donde se produce la riqueza. Y el conurbano, para conocerlo, hay que meterse en el conurbano. Mi infancia en Wilde fue fútbol. Casi te diría fútbol y punto. Escuela, en el horario que corresponde, y después calle y pelota. Con los pibes del barrio, obviamente. Cualquier esquina era buena para jugar al fútbol. Y mejor cuando, por ejemplo, la fábrica que estaba en diagonal a mi casa cerraba, entonces dejaba ese portón cerrado y era el mejor arco que podíamos tener. Ese era el arco nuestro. Y fue una infancia muy callejera. Por supuesto, yo tenía una casa con mis viejos, con mis hermanos, pero lo fundamental era la vida pasaba por la calle. Por supuesto, más de uno que escucha esto va a recordar las noches de verano, los vecinos sentados cada uno en su puerta, intercambiando charlas, comentarios con otros vecinos. No hablándose con los vecinos con los que estaba peleado, porque a veces había cuestiones de pelea con algunos vecinos, pero mucha libertad en ese sentido. En 1975 yo entré al servicio militar. Hice el servicio militar en el Regimiento 7 de Infantería en La Plata. 1975 fue un año muy complicado, sobre todo porque los preparativos golpistas ya estaban caminando y porque en el país había un grado de violencia muy grande. Con abrir los diarios cada día uno encontraba un muerto por acá, un tiroteo por allá, la aparición de 2 o 3 cadáveres tirados en algún riachuelo o en algún lugar. Por lo tanto, yo me pasé desde ese momento hasta junio del 76, cuando salí, viajando a La Plata constantemente y, bueno, haciendo las tareas de cualquier colimba. Yo era un tipo de izquierda, siempre lo fui, y no es fácil estar en un ambiente, no solo de milicos, porque eso es lo menos importante, sino con el grado de soberbia y de omnipotencia que se vivía en un regimiento, en cualquiera, creo yo, Campo de Mayo también, pero en el Regimiento 7 de Infantería puntualmente. Una vez, un jefe de guardia
una noche, un jefe de guardia, subteniente en esa época, hoy preso por robo de chicos, hizo la recorrida por el regimiento, por las compañías del regimiento, a ver si todos los soldados imaginarios que tenían que hacer guardia en cada compañía estaban en sus puestos, una cosa de rutina. Y llega a mi compañía y no estaban los 3 soldados que debían estar en 3 puestos distintos, no estaban. Despierta uno y le dice que le marquen qué cama está cada uno, todas las camas de la cuadra. Entonces los levanta cada uno con tranquilidad, los pone en el frente de la cuadra, como si fuera este estudio, esa cuadra, manos en la nuca, saltando, y el otro le iba con un fierro dándole en la espalda a cada uno. No hace falta aclarar que quedaron bastante destrozados los pibes, ¿no? Fue una etapa muy complicada esa, muy difícil, porque uno no sabía dónde estaba parado, bien. ¿Dónde estaba parado? Lo cierto es que, bueno, vino el golpe después, el jefe de la compañía se paró una madrugada delante de la cuadra, nos hizo levantar a todos urgentes. Ya en esa época dormíamos vestidos, con el fusil al lado, con los borceguíes puestos, lo único que se nos permitía era aflojar el cordón de los borceguíes, es decir, que en un segundo estábamos ahí, todos a los camiones, y bueno, fuimos a los camiones y fuimos a tomar las distintas dependencias que el Estado tiene, en este caso, en La Plata. A mí me tocó ir a la legislatura. Por supuesto no encontramos a nadie en la legislatura, nadie. No sé si los caseros o alguno así estaba, pero no había nadie, claro, eran las 3 de la mañana, además, 3:15. Y esas cosas quedan como raspones en el cuerpo de uno, ¿no? Y esto se los cuento, pero no lo digan. Algunos soldados nos habíamos puesto de acuerdo en que si se daba la situación de que nos obligaban a disparar sobre alguna resistencia de la gente al golpe de Estado, nuestro primer tiro iba a ir para el jefe nuestro, para el jefe de la compañía. Después eso no ocurrió porque no ocurrió. Pero esto también tiene que ver un poco con el grado de madurez de los muchachos de la época, ¿no? Yo había intentado antes estudiar medicina, también en La Plata. Fui un año, ya el fervor de la vida política, de la vida revolucionaria, absorbía, y es como que no había tiempo a ponerse a estudiar histología. Poner en el microscopio una célula era demasiado quieto, ¿no? Y la fiebre iba por otro lado. Y ya avanzaba el tiempo, había que laburar, ¿no? Tenía que trabajar. Entonces se fue diluyendo un poco esas ganas de estudiar por el trabajo, donde fui haciendo cosas diversas, pero al poco tiempo me fui conectando, primero con un diario de mi ciudad, después con un diario de mi barrio, de mi lugar más chiquito, después un diario de mi ciudad, después escribí algunas cosas para el Diario Popular, un diario de tirada importante, y así me fui vinculando a la actividad periodística, sin haber estudiado, pero adquiriendo el oficio de periodista en el laburo concreto, y después vinieron relaciones con el diario Tiempo Argentino, no este, sino otro que había antes llamado también Tiempo Argentino, y después con Clarín, donde escribí muchos artículos en Clarín, y con Página, y con Perfil. Se fue centrando mi actividad ahí. Pero ¿cómo? Yo, no sé por qué, siempre escribí cosas que investigaba. Casi siempre investigué y escribí. Por ejemplo, algún artículo sobre este puente que te contaba. Yo hice toda una investigación importante sobre ese puente y escribí un artículo que en Clarín abarcó unas 3 páginas sobre la historia de ese puente. O escribir sobre el Mono Gatica, por ejemplo. Estuve caminando por Villa Domínico, ubicando familiares y demás.
siempre fue un tipo que escribí lo que era el producto de mis caminatas y entrevistas. Y por eso mis libros también son, sobre todo, producto de la investigación, sí, pero sobre todo de la entrevista. Entrevistar, reportear, buscar hasta encontrar lo que uno busca y darse el gusto de sentarse a conversar de los temas que uno quería encontrar respuestas. La primera idea fue tratar de completar, y pido perdón desde acá, completar lo que yo suponía que Walsh no había escrito en Quién mató a Rosendo, iluso de mí, obviamente. Pero bueno, yo creí eso en ese momento. Entonces ahí me puse a investigar. Eso llevó a un primer libro que no fue sobre eso, fue sobre otra cosa, llamado Los Villaflor de Avellaneda, que al fin de cuentas cuenta la historia de un hombre, don Aníbal Villaflor, que fue intendente de mi ciudad en algún momento, puesto por Perón y por Mercante a dedo, la época de los comisionados obreros, 45, 46, esa época aproximadamente. Empezó con eso. Ese tema me conectó mucho con el tema de la resistencia peronista, ya del 55, 56. Me puse a investigar a fondo eso, y de ahí resultó el libro La resistencia del general Valle, un libro que está agotado ya y hay una editorial de Rosario que me dijo ahora que lo quiere reeditar. Eso me fue conectando mejor con Walsh, porque en los dos libros aparecían pedazos de Walsh. Ahí me metí a escarbar a Walsh, y cuando me meto a escarbar eso, fabrico un libraco medio grandote. El propio editor me dice, mirá, esto así no puede salir. De esto vamos a hacer 2 libros. Agarrá la parte de Cuba, armá un libro con lo de Cuba. Y con el resto haces otro libro. Entonces otra vez con los originales y me puse a repasar todo esto. De ahí salió el libro Rodolfo Walsh en Cuba, que salió en 2004 y que fue reeditado por suerte unas cuantas veces, y 2 años después el libro Rodolfo Walsh de dramaturgo guerrillero, 2006, que cuenta como novedades, un poco novedades, sus costados de dramaturgo, por ejemplo, o su pertenencia a la FAP antes que a Montoneros, y su vinculación con Acción Revolucionaria Peronista, la ARP de John William Cook. Bueno, ese otro libro. Y también, es imposible no decirlo, si bien ya conocía el tema de antes, me vinculé al tema de Azucena Villaflor, otra integrante de esta familia, pero no del corazón de esta familia, un costado de esta familia. Azucena Villaflor, para el que no lo sabe, fue la creadora de las Madres de Plaza de Mayo, junto con otras mujeres, a quien le habían robado, le habían secuestrado un hijo llamado Néstor. Y yo para esa época, ahora estoy hablando más o menos del 94, 95, se acercaba un aniversario importante de las madres, que eran los 20 años de las madres, se acercaba esa fecha. Entonces yo me propuse escribir una biografía sobre Azucena Villaflor. Y me puse a hacerlo, y me puse a buscar gente que lo conoció, que la trató, por supuesto en 2 grandes carriles, familiares, por un lado, y por el otro lado, compañeras de Azucena en Madres, en esa primera época, porque Azucena fue secuestrada en diciembre de 1977, por lo tanto su etapa pública es muy breve, ¿no? Desde abril, cuando se crean las Madres, hasta diciembre que la secuestran, y nunca más se sabe nada de ella, hasta hace poco que se encontró su cuerpo. Y ese libro también fue una experiencia muy interesante, porque bueno, para mí una vecina, para mí la mamá de unos compañeros míos de la escuela secundaria, antes que fuera Azucena, antes que fuera la legendaria Azucena. Con sus hijos yo jugaba al fútbol también, otra vez el fútbol, en un parque cercano, en esos desafíos clásicos de la escuela secundaria, que cuando tercero se enfrenta contra cuarto, o el quinto de la mañana juega contra el quinto de la tarde, esas cosas propias. Bueno, ahí nos cruzamos mucho con 2 hijos de Azucena, uno de ellos el que es secuestrado y de quien no se sabe nada absolutamente hasta hoy. Ese libro creo que fue muy interesante también porque
investigando, aparecieron cosas que ni la familia sabía de la historia de esa familia. Y eso también para el que investiga es un gusto. Y en este proceso de investigación que te contaba, de investigación político-histórica, yo fui encontrando a lo largo del tiempo que la herramienta de la investigación de historia oral es una herramienta muy útil, que a veces es la única herramienta que existe realmente, la única para investigar algunas cosas del pasado reciente. Un ejemplo solo: si no se hubiera usado la entrevista para avanzar en la investigación, los crímenes de la dictadura casi no sabríamos nada, porque los archivos que se han abierto no están. Los hombres que ejecutaron la represión no hablan. Si no hablaran los que estuvieron secuestrados y perseguidos, si no hubieran sido entrevistados, hoy no sabríamos nada. Por eso yo me sumé hace poco a la Asociación de Historia Oral de la República Argentina, una entidad que trabaja muy fuerte en esto, y en mi ciudad puntualmente fabricamos algo así como una filial que se llama Asociación de Historia Oral de Avellaneda. En mi opinión, en el periodismo hay poca posibilidad de escribir lo que uno tiene ganas de escribir. Sobre todo el periodismo grande son empresas. Y el que trabaja ahí tiene que acatar lo que la empresa diga y se acabó. Después hay matices, hay zonas blancas y negras y hay algunos pocos grises, ¿no? Yo he escrito en algunos diarios nacionales más de una vez en esa franja. Yo he escrito sobre Azucena Villaflor mucho en Clarín, por ejemplo, pero como que son temas que no tienen más remedio que tomar en algunas coyunturas concretas. Pero es muy difícil escribir sobre lo que uno quiere escribir en cualquier medio o hablar en la tele sobre lo que uno tiene ganas, si no responde a esa política editorial que todos los medios tienen. Es muy difícil, siempre lo fue, no solo ahora. Uno de los placeres más grandes que me di, por ejemplo, una vuelta que había ido a Cuba a investigar el tema de Walsh, se me ocurre llamar al jefe de cultura de Página 2, y le digo: che, mira, voy a Cuba la semana que viene. ¿Te parece aprovechar para hacer alguna nota sobre algún tema? Y me dice: bueno, mira, si lo ves a Silvio Rodríguez, hacerle un reportaje, ¿no? A mí me sonó como que me decía: déjate de bromar, ¿eh? Ahora, fui allá y empecé a buscarlo a Silvio Rodríguez. Era mi segundo viaje a Cuba, tenía algunos contactos ya, entonces a esos contactos le dije: che, si tenés algún camino para llegar a Silvio Rodríguez. Tiré, esperé, y una mañana, en mi tercer o cuarto día ahí, me llaman por teléfono una señora: usted fulano de tal, ¿sí? Bueno, mire, ¿usted anda queriendo entrevistar a Silvio? Sí, le digo, para mi sorpresa, sí. Bueno, mire, si quiere venga mañana a la mañana, y me da una dirección y todo, y por supuesto anoté y le digo: ¿quién habla? La hermana, me dice, de Silvio, que yo le manejo algunas cosas acá, ¿no? El asunto que el otro día estaba sentado con Silvio Rodríguez a la mañana, a 10 de la mañana, yo tomando agüita, él tomando whisky, o ron, no, whisky. Y charlando largo, ¿no? sobre poesía, porque me chequearon antes, la hermana me chequeó, me dice: ¿sobre qué querés hablar con Silvio? Yo jamás hubiera esperado esa pregunta, y se me ocurrió decir: sobre poesía. Y por fin alguien y entramos, adentro. Y bueno, fue una buena charla esa, que terminó siendo un artículo en Página 12, por ejemplo.
Creo que tiene que ver mucho que yo tenga mi historia personal enclavada en un barrio de Avellaneda como es Wilde. Yo decía esto del oído de los balancines o de las inundaciones en algunos otros momentos. Esos son elementos que vinculan a las personas. Es así, vinculan a las personas. Con una familia, aparte con mi viejo, con mi vieja desde muchos años antes en la localidad. Creo que eso ayuda. Y me parece que ayuda porque de alguna manera, si me permitís ser un toque poético, hay como una misma sensación, una misma tersura, un mismo aroma que tiene que ver con lo geográfico incluso. Porque las poblaciones se van formando con elementos comunes, inevitablemente. Y me parece que en el caso del conurbano de Buenos Aires en general, y con mi ciudad, la de Avellaneda en particular, hay, así como los que conducen locomotoras son orgullosos de ser conductores de locomotoras, o los matriceros son orgullosos de ser matriceros, yo como tipo de Avellaneda yo me siento orgulloso de ser de Avellaneda, con toda la carga que eso implica, no siempre buena. Pero hay una carga histórica, popular, muy fuerte en mi ciudad. Y aunque uno no se lo merezca, uno se penetra de eso también. Y me parece que eso los otros lo perciben de alguna manera y lo respetan. Wilde es algo así como mi patria más chica.